¿Cómo has dicho los pollitos? Los pollitos. Vamos aquí, son tan amables, pues cuatro. Por el centro. Miramos aquí un segundo. Prentsaurrekoaren helburua da aurkeztea Basque Teamentzat oso garrantzitsua den akordio bat. Eta aukera aprobetxatu nahi dut aldez aurretik eskerrik onena emateko gaur gurekin diren Athletic eta Eibarko presidenteei. A través del acuerdo entre Basque Team, el Athletic Club y la Sociedad Deportiva Eibar que hoy presentamos, estos clubes se comprometen a aportar anualmente una cantidad económica a la Fundación Basque Team destinada a mejorar el sistema de becas que se conceden al deporte vasco de alto nivel. En concreto, el Athletic Club aportará anualmente una cantidad que asciende a los 179.000 euros y la Sociedad Deportiva Eibar 70.000 euros. Es un porcentaje del presupuesto que gestiona cada uno de los dos clubes, aproximadamente el 0,14%. Y estos acuerdos de colaboración entraron en vigor el 1 de enero pasado y tendrán una duración de 2 años hasta el 31 de diciembre de 2020, con opción de ser renovados bianualmente si es del interés de todas las partes. Quiero remarcar que para Basque Team y para sus deportistas se trata de una aportación muy relevante, pues va a permitir favorecer que más de un centenar de deportistas de alto nivel se puedan preparar mejor y puedan mejorar su rendimiento de cara a sus respectivas citas deportivas. Kopuru horiek talde bakoitzaren aurrekontuaren arabera kalkulatutakoak dira. Hitzarmen bidez bideratuko dira, hitzarmena urtarrilaren batean sartu zen indarrean eta 2 urteko iraupena izango dute. Akordioak fundazioaren helburuak gauzatzen lagunduko du. Goi mailako kirolari ez profesionala sustatzea eta kirol mota hori ezagutaraztea eta hedatzea. Bai Athleticek eta bai Eibarrek euren klubetan ez dituzten disiplinak garatuko dituzte Basque Team fundazioaren bitartez. Hortaz, indarrak batzeko elementu gisa, auzolan gisa, ikusi daiteke eta ulertu daiteke hitzarmen hau. Era berean, futbol klubek euskal gizartean duten indarra eta eragiteko ahalmena fundazioarentzat onuragarriak izango dira. Basque Team marka indartzeko eta gizarteratzeko beraz aliatu garrantzitsuak izango dira. Eta gaur deialdi honek izan duen harrera ona ikustea besterik ez dago honen arrazoia ulertzeko. Basque Team fundazioak modalidade bakoitzean munduko onenen artean dauden kirolariak ditu bekatuta. Hala ere, disiplina horiek gehienak ez dira profesionaltzat hartzen, eta horren ondorioz kirolari hauek nazioarteko lehiaketetan da hitzorduetan lehiatzerakoan izaten dituzten baliabideak askotan mugatuagoak eta txikiagoak izaten dira. Eta hori hobetzen lagunduko du hitzarmenak. Gaur egun bekatuta dauden kirolari ez gain, Basque Team fundazioak Euskal Federazioekin batera martxan ditu zenbait bikaintasun proiektu. Hoien bitartez, datozen hitzordu olimpiko eta paralimpikoetan izateko prestatzen ari diren kirolariekin lan egiten ari da Basque Team. Eta akordio hau, baliagarri eta garrantzitsu izango da kirolari hoien eta beraien garapenaren hobekuntza ziurtatzeko. A través de este acuerdo, el Athletic y el Eibar se comprometen con el proyecto de Basque Team, un proyecto de país que tiene como objetivo fundamental el impulso al deporte no profesional de alto nivel y la ayuda a los y las deportistas vascas de alto nivel. No todos los deportes cuentan con la repercusión social y económica del fútbol y muchos y muchas de las mejores deportistas vascas necesitan un impulso para mejorar su preparación y llegar en las mejores condiciones a los eventos internacionales en los que participan y compiten. El objetivo de Basque Team es ayudarles en ese objetivo.
Basque Team tiene becados a deportistas que se encuentran entre los mejores del mundo en sus respectivas disciplinas. Deportistas que disputan campeonatos del mundo, Juegos Olímpicos o Paralímpicos. Y la Fundación les ayuda ofreciéndoles ayuda económica, asesoramiento en cuestiones de comunicación e imagen, servicios biomédicos o un asesoramiento técnico deportivo que se les ofrece desde el Centro de Perfeccionamiento Técnico de Fadura. También tiene proyectos para reforzar su desarrollo profesional y ayudarles a incorporarse después al mundo profesional y laboral. Dentro del ámbito deportivo, junto a las federaciones vascas, Basque Team tiene en marcha programas de excelencia que tienen el foco puesto en el progreso de los deportistas que aspiran a participar en los próximos Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Y el acuerdo ahí firmado permitirá que Basque Team pueda desarrollar mejor esa labor de apoyo al deporte vasco de alto nivel y el apoyo a esos programas vinculados a la excelencia en el deporte. Además, teniendo en cuenta la fortaleza de estos dos nuevos aliados, creemos que podremos reforzar la marca Basque Team. Por tanto, por nuestra parte no nos queda más que agradecer el compromiso del Athletic y el Eibar con el deporte vasco de alto nivel y sobre todo con los y las deportistas de alto nivel, su compromiso con los deportes minoritarios o al menos con deportes no tan mayoritarios como el fútbol, su compromiso con la igualdad en la práctica deportiva, y es que la mitad de los y las deportistas becadas por Basque Team son mujeres, su compromiso con el deporte adaptado, un ámbito en el que Basque Team está desarrollando una importantísima labor de la mano de la Federación Vasca de Deporte Adaptado. Y por último, el compromiso con los valores de Basque Team, que en gran medida son los mismos que el Athletic y el Eibar comparten. Balioez ere hitz egin nahi dugu. Esfortzuaz, sakrifizioaz, konpromesuaz, kiroltasunaz, berdintasunaz edo elkartasunaz. Beraz, eskerrik asko Athletic Klubi eta eskerrik asko Eibarri. Goi mailako euskal kirolarientzat uste dut oso importantea dela gaur aurkezten dugun apustu hau eta nahiko genuke beste zenbait taldek ere aintzat hartzea euskal kirol mota hau eta Eibarrek eta Athleticek erakutsi duzuen konpromisoa erakustea jendaurrean. Eskerrik asko. Nik aitortuko dut frustrazio txiki bat sentitzen dudala ez garelako kapaz izan hemen falta direnak konbentzitzeko. Nik uste dut Eusko Jaurlaritza beti egondala gertu talde hauetatik. Eta horren ez dakit oso ondo zergatikan ez dugun lortu falta direnak ere konbentzitzea proiektu honetan bat egin dezaten. Baina agian galdera hori beraiai egin behar zaie. Sí, habéis comentado que va a ser la aportación de los dos clubes el 0,14% del presupuesto. ¿Cuál es el presupuesto de Basque Team total y esta aportación qué porcentaje supondría para Basque Team? El presupuesto de Basque Team son 1.300.000 euros aproximadamente. Entonces, bueno, pues la aportación que va a suponer en porcentaje, no sé exactamente cuánto es, si tengo la cifra clara en mente, que el 20%. Bueno, gracias. Y entonces, bueno, pues está claro que es una aportación muy interesante, ¿no? Que de alguna manera va a poder permitir cubrir esas necesidades que entendemos que todavía están por cubrir de cara a la preparación de las y los deportistas. Perdona, si quisiera añadir que la aportación que realizan los clubes no es para el funcionamiento de la Fundación, sino es para mejorar el sistema de becas que ofrece la Fundación. O sea, que tiene un fin finalista. Sí, mi pregunta es para Bingen, para el consejero. Me gustaría que explique en castellano esa frustración que ha dicho antes sentir por no haber podido convencer a Alavés y Real Sociedad. Bueno, sí, he dicho que vivo como una pequeña frustración no haber sido capaz de convencer a los que faltan en esta mesa para que se sumen al proyecto. Yo creo que el Gobierno vasco siempre ha estado muy cerca de todos los clubes de élite, de fútbol de este país, y no llego a entender por qué no hemos sido capaces de convencerles. Quizá a esa pregunta deberían de contestar ellos. Bingen, futbolaz aparte, beste kirol batzutan ere sartzeko asmoa edo sozerbidatuta daukazuen? Ez, hau izan da, Bastimen sorreratik beti bilatu izan da fundazionek dauzkan oinarrizko beharrizanak erakundeetatik betetzea eta estaltzea,
Hasieratik bilatu izan da EITB-ren kolaborazioa eta fundazio honen sorreratik kide da EITB, eta beti bilatu izan da baita ere agente pribatuak egotea honen kudeaketan. Orain arte egon diren bidelagunak normalean izan dira energiaren mundukoak eta beste arlo batzuetakoak, eta orain arlo horretan dauden zailtasunak ikusita, begirada bidali dugu edo jarri dugu kirol profesionalean. Orain goz eta urte honetarako helburu bezala jarri genuen futbolarena. Esan nahi nuen pixkat, futbolaz aparte, saskibaloian, beste kirol batzuetan. Horregatik aurten helburu bezala jarri dugu futbola, nahi dugu ikusi esperientzia hau ze moduz ateratzen den, guretzat oso garrantzitsua izango litzake, gurekin bat egin duten Atletik eta Eibar komodo eta eroso sentitzea proiektu honetan, eta uste dugu hori lortzen badugu agian errezagoa izango dela beste batzuek ere erakartzea.